Hola, buenos días a todos. Parece que hoy vamos a hacer una sesión, asincrónica con ustedes porque no tengo ninguno de los participantes. Pero eso no tiene ninguna importancia, solo tienen que revisar sus, grabaciones, por favor, para que no perdamos el ritmo del módulo de evaluación. Todavía nos faltan dos módulos, ya estamos a punto de abril y entonces sí tenemos que continuar con el ritmo. Ya varios han enviado y han empezado a desarrollar sus análisis de los cambios en la evaluación. Entonces, quisiera compartir con ustedes un pequeño. Hay una película que a mi madre le gustaba mucho que se llamaba Algo para recordar. Bueno, yo siempre utilizo ese término en honor a mi madre, de que recordemos cosas que ya habíamos tratado, ¿no? Entonces, vamos a recordar algunos aspectos con la presentación. Tengo varios, elementos abiertos pero para poder trabajar con ustedes, pero se los voy a ir mostrando de a poco. Una de las cosas que me gustaría recordar es que evaluamos. Tenemos que partir de que esta forma de educar, que es una innovación en términos de enfoque, no en términos de tecnología, sino en términos de enfoque pedagógico, ¿no? Está basado en resultados y que estos resultados le indican a la persona qué tiene que lograr y eso permite identificar cómo tiene que aplicar lo que aprende. Por eso es que ponemos tanta atención en lo que la persona tiene que lograr, en el resultado a lograr, ¿ok? Y lo que nosotros buscamos es que las personas podamos aprender en un ambiente de inclusión, en un ambiente de respeto a los derechos de las personas, respeto a la diversidad, ¿no? En donde nosotros podamos presentarnos como personas y podamos equivocarnos, podamos ser tímidos, podamos ser más participativos, podamos reírnos de las situaciones que vivimos, etcétera. No es necesario la formalidad, sino una relación muy abierta, muy de personas que están aprendiendo juntas. Otra de las características de esta formación es que los facilitadores desarrollamos actividades que permiten apoyar el desarrollo de los aprendizajes de las personas que tenemos a nuestro cargo. Sin embargo, hay un cambio en las actividades o en los roles, en las funciones que cumplen los actores, que son los facilitadores y los aprendices, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los grandes cambios es que reconocemos que aprendemos juntos. No es un proceso solo de ida, no es una avenida de un solo carril. Esta es una avenida amplia, una gran avenida de muchos carriles en donde vamos y venimos de manera ordenada, obviamente, y vamos aprendiendo. Ustedes a veces se ríen cuando yo les digo, no, es que yo ahora ya soy residente 4. Perdón, era residente -10, pero ahora ya soy -4. Con eso quiero agradecerles lo que ustedes nos han enseñado a mí y a Alicia respecto a sus especialidades, a su especialidad que es la medicina y a sus subespecialidades que muchos son especialistas en diferentes cosas. Nosotros hemos tenido ginecólogas, pediatras, eh, gastroenterólogos, otorrinos y anestesiólogos de diferentes subespecialidades, inmunólogos, bueno, trasplantólogos de diferentes hospitales y de diferentes países también, ¿no? Entonces, a todos y siempre
tenemos que reconocer, y eso no lo hacemos porque seamos este, tan buena onda, que sí lo somos, por cierto. Es porque hay que reconocer a las personas eso que aportan, ¿no? Y nosotros les agradecemos y les reconocemos a nuestros alumnos lo que nos aportan, que es toda esa conocimiento respecto a sus especialidades a partir de lo que saben, pero también a partir de sus experiencias, porque la experiencia genera aprendizaje. ¿Sí? Eh, en ese sentido, y dado que nosotros trabajamos de esa manera, cuando nos acercamos a la evaluación, hay un criterio sustantivo. Lo más importante es que nosotros evaluamos la capacidad de aplicar el aprendizaje. Cuando nosotros estamos evaluando, lo que vemos en resultados no es a la persona, son los hechos, son las cosas. Eso es lo que evaluamos, el hacer. No evaluamos las características de las personas en ningún momento, para nada. Ni las características que la persona está demostrando. No, solamente la capacidad que tiene de aplicar lo aprendido. Y para eso, ¿qué necesitamos? Y esto es el gran cambio. Así como ahora los actores, facilitadores y aprendices tienen diferentes roles, ¿no? Donde el facilitador tiene la responsabilidad de enseñar y el aprendiz tiene la responsabilidad de aprender y de aportar su experiencia para su propio aprendizaje, ¿no? Y de compartir conocimientos, de hacerse responsable. Así también, hay otro cambio que es el de tener claro ¿qué es lo que vamos a evaluar? Nosotros hacemos una evaluación objetiva. ¿Por qué razón? Porque no evaluamos las características de las personas, no comparamos entre personas, comparamos entre criterios, comparamos entre estándares previamente establecidos, ¿ok? Entre resultados y sus criterios de evaluación asociados. Eso es lo que evaluamos. ¿Y qué tenemos nosotros que identificar? ¿Qué tenemos que tener claro? Primero que nada, ¿qué vamos a evaluar? La aplicación de lo aprendido, es decir, lo que dicen los resultados de aprendizaje que logremos. ¿Cómo vamos a evaluar? A través de dos métodos, la observación y la contrastación. Eso no quiere decir que no podamos hacer preguntas reflexivas. La diferencia entre hacer una pregunta memorística y una pregunta reflexiva es que el facilitador está reflexionando, está identificando cosas junto con el evaluado. No lo está poniendo en la silla eléctrica, para nada. Simplemente hay una reflexión. Mi experiencia dice que cuando yo hago un plan anestésico o cuando yo hago un plan quirúrgico o cuando yo estoy integrando un expediente clínico en una situación, en un servicio clínico, si soy inmunólogo y estoy haciendo el expediente, haciendo toda la evaluación para definir si voy a hacer el examen, ¿no? Correspondiente para identificar todo tipo de alergias. Bueno, ese proceso es un proceso que nosotros podemos ir reflexionando con la persona. ¿No? En mi experiencia, cuando hice una evaluación de alergias a una persona con ah, una fisiología geriátrica, fue distinta cuando se lo hice a un adolescente. ¿Qué cambios verías tú? ¿Has tenido esa experiencia? ¿Qué cambios se ven? ¿Se nota algún tipo de patología? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Ese tipo de cosas. En mi experiencia, yo en el quirófano viví tal cosa. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Has tenido esa experiencia? ¿Cómo argumentarías? ¿Cómo saldrías de ese problema? O
Bueno, ok, este fue el tratamiento que dimos. ¿Qué otra alternativa hay? ¿Qué casos conoces que puedan apoyar esto? ¿No? O sea, todo tipo de cosas que son relacionarlo con nuestro trabajo, con nuestra experiencia y compartir experiencias donde construyamos caminos distintos. Esa es, es la idea. Por eso es que nosotros ponemos solo método de observación y contrastación y después les aclaramos que sí pueden hacer preguntas, que sí pueden. ¿Por qué? Porque hay que buscar que la evaluación sea suficiente. Y la suficiencia implica que nosotros estemos totalmente, podamos hacer un checklist de memoria en que decimos, sí, sí, está cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? ¿Qué más necesitamos? ¿Cómo vamos a evaluar? Vamos a evaluar a través de evidencias aplicando instrumentos. Es decir, nosotros sí tenemos que generar una evidencia. O sea, pedirles a los alumnos que generen una evidencia, ¿no? Y esa evidencia la vamos a evaluar aplicando instrumentos. Por eso es que a veces podemos observar. La evidencia la podemos generar nosotros. Voy a hacer una observación en una simulación. Ya, la simulación, el desarrollo, la aplicación de la simulación es la evidencia. Y lo que yo voy a hacer es la observación contigo. O sea, es una simulación para ti. No es una simulación genérica, es para ti, ¿no? Y todo lo que hicimos es para que tú puedas demostrar. Y yo eso lo voy a anotar en la observación y voy a anotar un registro donde diga, bueno, fue evaluado a través de observación en una simulación de tal tipo. ¿Ok? Y esas cosas se van organizando en un expediente. ¿Con qué vamos a evaluar? Pues a través de las evidencias, pero aquí acuérdense que siempre tenemos que diseñar los instrumentos a partir de fuentes de información, que son las que ustedes definen, ¿eh? Las fuentes de información que ustedes le están definiendo a los aprendices, ¿ok? Ahora, se han dado casos en el diplomado, y es válido total, que nuestros alumnos, por ejemplo, en una de en los en uno de de las generaciones, perdón, Rodrigo lo que hizo fue empezar a formar lo que nosotros le estábamos formando a él lo empezó a hacer con un Residente 4, ¿no? Y iban generando las evidencias a partir de lo que el residente también iba aprendiendo. O sea, él iba construyendo evidencias con el aprendiz de él, ¿no? Y eso a mí me pareció que era la mejor demostración de la aplicación de lo aprendido. Y por esa razón, fuimos analizando juntos cuál era la experiencia de él con su aprendiz y cuál era mi experiencia con mi aprendiz. Entonces, también tenemos que dejar esa libertad, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a evaluar? En situación de trabajo o en situación simulada. No podemos evaluar en el aula sentado haciendo un examen, no podemos. Podemos hacer una reflexión en el aula, eso sí, obviamente, ¿no? Pero en general nosotros tenemos que evaluar donde estamos, en un espacio donde estamos haciendo, porque justamente una de las líneas de la metodología es aprender haciendo. Ustedes eso lo hacen siempre, ¿eh? Ustedes aprendieron haciendo. Creo que medicina es la disciplina que más utiliza este enfoque de aprender haciendo. ¿Y qué vamos a hacer después con los resultados de la evaluación? Vamos a retroalimentar. Ahí también tenemos varios comentarios respecto a la retroalimentación y creo que la vez pasada también les comenté eso, ¿no? Entonces, aquí teníamos un ejemplo de fuentes de información para todos los elementos que estamos pidiendo, ¿no? Identifica los 5 momentos, selecciona los desinfectantes, ¿no? Define los tiempos, es decir, todo, las fuentes de información que están señaladas en los criterios de evaluación. Yo les puse este ejercicio
para que ustedes pudieran identificar eh, cómo organizan los resultados de aprendizaje con sus criterios, en qué actividad de evaluación, dice aquí, pero ya se los cambié porque en realidad ese fue un error de dedo y me disculpo con ustedes porque en realidad es una actividad de trabajo, ¿sí? No es una actividad de evaluación, es una actividad de trabajo. Es lo que van a hacer, ¿no? ¿Qué van a hacer para demostrar? Entonces, en qué actividades aplican lo que están aprendiendo? ¿En qué actividad aplican el resultado de aprendizaje que están atendiendo? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Bueno. Después les puse un formato de una actividad de evaluación, que es el que usamos nosotros, pero no necesariamente tienen que usar ¿eh? O sea, lo que sí tiene que pasar en su instrumento de evaluación, que tiene que estar la información que corresponde, es decir, esta información del instrumento, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y la descripción, las orientaciones, como ustedes van a apoyar a la persona para que haga lo que le están pidiendo y los productos que ustedes consideran que deben aparecer como evidencia. Les digo que nosotros usamos porque nos parece muy fácil de manejar, muy visible todo, ¿no? Pero no es obligación que ustedes usen el mismo, ¿no? O sea, pueden usar, pueden diseñar otro, pueden acercar el que ustedes usan en el hospital, lo pueden acercar siempre que reconozcan estos contenidos. Lo importante es que aparezcan los resultados, los criterios y la descripción de lo que tienen que hacer las personas para poder aplicar y después cuáles son sus evidencias. Eso es lo más importante, ¿ok? Ahí está el ejemplo de la evidencia de ustedes, que ya se las había mostrado. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque estamos viendo que esta evaluación, una de las características que tiene y de las más importantes, es que es holística. Es decir, nosotros en un proceso tenemos que evaluar cuáles son sus comportamientos asociados al trabajo. ¿Colabora o no colabora? ¿No? ¿Comparte información o no la comparte? Se preocupa de las personas con que trabaja o no se preocupa. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero también las habilidades técnicas, ¿qué habilidades técnicas tiene? ¿Qué habilidades genéricas? ¿Tiene liderazgo? ¿No tiene liderazgo? ¿Se comunica? ¿Trabaja en equipo? ¿Usa tecnología? ¿No? ¿Y qué conocimientos tiene? ¿Sabe realmente controlar infecciones o no en el quirófano? ¿No? Puede distinguir lo que es un cambio fisiológico y, o el cambio es a partir de una patología. ¿Qué es lo que hace realmente? ¿Ok? Entonces, esto lo podemos hacer siempre y cuando en nuestro programa, y aquí les voy a les voy a mostrar un programa que estuvimos trabajando ayer con Luis, que es uno de sus colegas, y él está trabajando un curso de geriatría y estuvimos trabajando, organizando los módulos, en realidad, ¿no? Entonces, él tiene un módulo de introducción y es analizar las características genéricas de la geriatría, ¿no? Y después identificar las diferentes disciplinas que intervienen en la atención del geriátrico. Una de las características de la geriatría que aprendí gracias a Luis es que el geriatra tiene que tener una visión integral del paciente, ¿no? No ve solamente los huesos o no ve solamente el corazón, tiene que ver el comportamiento de los órganos y tiene que ver las diferencias que van sucediendo a partir de la edad en el organismo, en los sistemas, en todos los órganos, ¿no? Entonces, por eso decidimos que estuviera de esta manera. Pero fíjense aquí, estamos diciendo
que analice las características genéticas de la geriatría y le pedimos que describa los contextos sociales de la población geriátrica. Es decir, cuando nosotros atendemos a una persona de la tercera edad, tenemos que ver cuáles son sus contextos, cuáles son sus costumbres. Perdón, estoy en clases. Chao. Entonces, tenemos que ver cuáles son las características, los lenguajes, las costumbres, ¿no? Los espacios, los contextos donde él vive, con quién vive, quién tiene interacción con él, ¿no? Entonces, esto porque es importante, porque este criterio de evaluación es un criterio de evaluación que corresponde justamente a estos aspectos de habilidades genéricas, ¿ok? Y ayer una de las cosas que veíamos con Luis es que una de las actividades que él va a hacer es que va a revisar sus criterios de evaluación y sus resultados de aprendizaje y va a ver si tiene criterios que permitan evaluar competencias genéricas o transversales, es decir, comunicación, uso de tecnología, trabajo en equipo, liderazgo interdisciplinario. Yo les pasé a ustedes, no es una tarea ni una actividad para evaluarlos a ustedes, para nada, ¿eh? Para nada. Es simplemente una aportación que ustedes hacen como médico al desarrollo de identificación de competencias más concretas, de estandarizar competencias. Y les pasé algo que fue iniciativa de uno de sus colegas, que tenemos un estándar nosotros de comunicación y de trabajo en equipo y de liderazgo este, interdisciplinario y de toma de decisiones. Todos estos, este conjunto de estándares muestran funciones que tienen que ver justamente con este tipo de evaluación, ¿no? Integral. Ahora, una de las cosas que les pasé fue que toman decisiones, sobre todo en los grupos de liderazgo interdisciplinario, que son fundamentalmente en los quirófanos, o cuando ustedes están transfiriendo a sus pacientes con otras especialidades. Ahí también tienen que hacer una reflexión interdisciplinaria, ¿no? Este, el paciente que llega al primer nivel y después este médico general lo va a transferir con un especialista y ese especialista va a decir, ah, no, este necesita, además de esta especialidad, esta otra, ¿no? Y lo van, integrando a diferentes espacios de atención. Pero eso implica que ustedes se comuniquen a través del expediente clínico, a través de comunicación directa, a tomar decisiones. Y esas decisiones actualmente se toman de manera compartida, compartida entre los especialistas y compartidas con el paciente. ¿Por qué? Porque es toda la tendencia de la medicina de inclusión, que es la medicina humanitaria, ¿ok? Y que muchos países están actualmente buscando que esa sea la medicina que se genere. Ese estándar que yo les pasé, justamente el último elemento, trae cómo es que nosotros debemos tomar estas decisiones compartidas, ¿no? Y me pareció muy interesante la base que tomamos para hacer esto. Fue un estándar que ya existía de toma de decisiones informadas, pero tomamos dos ejes de información que fueron los estándares ingleses respecto a esta nueva forma de tomar decisiones y un estándar australiano de 2023 que habla de la medicina perioperatoria.
¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque trae esto, porque permite que evaluemos así. Entonces, para que nosotros podamos evaluar de esa manera, tenemos que tener resultados de aprendizaje con criterios de evaluación, como este que tenemos acá, que describe contextos, ¿no? Que o que va a mm, informar al paciente y al cuidador primario sobre las ventajas y desventajas del tratamiento. Resuelve dudas, ¿sí? Es decir, cada criterio de evaluación tiene que tener, perdón, cada resultado de aprendizaje tiene que tener un criterio o dos de evaluación que implique registrar información, comunicar información. Ustedes a lo mejor tienen que comunicarle a otro especialista o comunicar a la trabajadora social o comunicar al área administrativa que requieren espacios, ¿no? Entonces, eso hay que aprenderlo y tenemos que aprender a desarrollar competencias técnicas como esta, ¿no? Con competencias que impliquen comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones informadas o toma de decisiones compartidas, uso de la tecnología, ¿no? ¿Cómo van a hacer el expediente? Ayer veíamos que tiene que redactar un expediente, por aquí lo pusimos, ajá, preventivo para tratar, acá. Registra los resultados del diagnóstico en el expediente clínico. ¿Cuál? ¿Lo va a hacer a mano o lo va a hacer a través de la tecnología? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pusimos que sea vigente en la organización. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor la organización es un pequeño hospital rural y no tiene todavía la tecnología de los expedientes digitales, etcétera, pero hace los expedientes a mano. Está bien. Lo importante es que esté el expediente. Ojalá ese hospital después tenga la tecnología, pero la que está vigente es que lo haga de manera tradicional, ¿no? Entonces, por eso ponemos esta característica, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo aquí nos falta un resultado de aprendizaje que lo vamos a terminar, pero siguiendo con geriátrica. No le pusimos ninguno de los acentos, ¿verdad? Siguiendo con nuestra actividad que hicimos ayer, vamos a empezar a desarrollar cómo podemos nosotros llegar a esto. Esta es la definición clara y precisa de qué se trata esta información, este tipo de evaluación. Entonces, aquí hay otra característica que tenemos que tomar en cuenta. El método de evaluación es el mismo, siempre. No importa el nivel de estudio que sea, no importa la especialidad, no importa si están en licenciatura de medicina o están en una especialidad o están en el último escalón de su especialidad, no importa si están en doctorado, si están en primaria, en secundaria, no importa, el método de evaluación se conserva. Lo que se cambia y se contextualizan son los instrumentos y su contenido, ¿no? No puedo aplicar el mismo instrumento a nivel nacional. ¿Por qué? Porque las características de los contextos cambian. No puedo aplicar el mismo instrumento a un niño de secundaria en biología que a un médico, a un licenciado que está estudiando medicina. No puedo, porque los niveles de complejidad son distintos. Por eso es que cambian los instrumentos. El método siempre es por observación, por contrastación, por evidencias, etcétera, pero el instrumento no puede ser el mismo. Imposible que sea el mismo, ¿no? Y otra cosa que es importante en este tipo de formación, antier, en la tarde estaba discutiendo justamente eso con un equipo de un organismo peruano
con el IPEVA, una cosa que tenemos que tomar en cuenta, muy importante. Nosotros, cuando hacemos estándares de calidad, tenemos que hablar de las mejores prácticas. Y por lo tanto, aunque esa práctica no se esté dando en mi hospital, tengo que enseñar cuál es la mejor práctica. Y aunque mi hospital no tenga, no sea del nivel que permite hacer X o Y cosa, no puedo dejar de enseñarlo. No puedo limitar el aprendizaje de los especialistas al tipo de hospital en el que yo trabajo. Si no hay tecnología, tengo que enseñarle que existe la tecnología y que además se puede hacer tal o cual cosa. Y si no tengo el espacio para hacerlo, puedo traer un video, puedo buscar un caso, puedo hacer una visita, puedo X o Y o Z, pero tengo que enseñar las mejores prácticas. Es lo mismo que cuando uno hace un estándar. Uno no puede estandarizar el subdesarrollo, tiene que estandarizar el desarrollo. ¿No? Y no puedo decir, ellos me decían, no, es que no puedo poner que se guíe por un procedimiento porque no lo tenemos. Pues háganlo. Si no lo tienen, háganlo. Si es necesario para el proceso, lo tienen que hacer, ¿no? No es una disculpa, no es que no puedo trabajar así porque no tengo el procedimiento. Pues eso te está indicando que es necesaria una transformación en tu trabajo, pero no puedes decir, no, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado ustedes con eso, mucho. Traten de que sus alumnos, sus especialistas, aprendan las mejores prácticas. Si nuestro hospital y nuestro país no permite esas mejores prácticas, búsquenlas. Ah, existen tantas, ahora con la inteligencia artificial, bueno, todo lo que ustedes puedan o sea, lo que se imaginen pueden encontrar, ¿no? Es cosa de poder entrar a las diferentes plataformas. Eh, Ustedes dirán, pero Rosy, ¿cómo nos recomienda estas cosas? No es que yo lo haga con tanta facilidad, porque comprenderán que no soy de esa generación, ¿verdad? Pero estoy tratando de hacerlo y de buscar y de tener para darles a ustedes las mejores condiciones de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, entonces este es otro punto importante que nosotros tenemos que ver cuando evaluamos y respetar las características que todos tenemos que identificar. Está centrada en resultados, es individualizada. No quiere decir que tenemos que redactar cada instrumento igual, diferente, ¿eh? Con un mismo instrumento redactado previamente, podemos estar evaluando diferentes cosas. Hola Luis, este, Hola, eh, buenos días. no necesitan, cuando nosotros decimos que la evaluación es individualizada, no queremos decir que por cada alumno que ustedes tengan tienen que generar un instrumento de evaluación. No, o que no pueden hacer una simulación en grupo. No, 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 no. Quiere decir que tenemos que tomar las características y podemos contextualizar un instrumento, ¿no? El mismo instrumento podemos cambiarle un ítem, agregarle algo que nos permita a nosotros considerar el contexto y la característica de la persona. ¿Ok? El resultado no va a ser está bien o está mal, es competente o aún no competente. Este es otro criterio que nos parece transformador y es que indica el decir que aún no es competente. Es importante porque indica que las personas podemos desarrollar nuestras competencias. Siempre, de todo tipo. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. Se evalúa la capacidad de aplicar lo aprendido en el hacer y como ustedes pueden ver en la foto, están aprendiendo a través de simuladores, ¿no? Todos están observando y haciendo la actividad con los simuladores. Están aprendiendo haciendo.
Ese es el método que están utilizando. ¿Ok? Entonces, bueno. Estas son un poco las características que quería yo destacarles. Ya les dijimos cuáles son las evidencias directas, evidencias indirectas y evidencias complementarias. ¿No? Todas son importantes. Las evidencias complementarias son para suficiencia. Son siempre para confirmar algo que ustedes no estén seguros y pueden hacerlo. No quiere decir que no pueden preguntar, este cuáles son las últimas escalas, porque todos esas fuentes de información van cambiando, se van innovando, pues. Entonces, a ver, ¿hay algún cambio en las escalas que se utilizan para poder medir no sé, cualquiera de de las actividades orgánicas que ustedes miden, ¿no? No sé, pueden pedirle a él y lo otro que le pueden pedir a a un evaluado es justamente que busque cosas, que identifique cosas y que analice cosas, ¿no? A ver, busca una cirugía tal, 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 tal y analiza, en un video, por supuesto, y analiza cuáles fueron los problemas tales y tales, ¿no? O qué identificas en eso. Eso también es una evidencia y es una evaluación, ¿no? También pueden evaluar de esa manera. Ahora, estos principios, por eso yo les insisto tanto en la suficiencia, es que está cumpliendo con todos los requisitos, es decir, con todos los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje del módulo. Eso significa suficiencia, que cuando ustedes evalúan si es un solo resultado de aprendizaje, está cumpliendo con todos los requisitos de ese resultado de aprendizaje. Entonces tiene que ser válida, auténtica, actual, suficiente y relevante. No siempre son críticos los criterios que se presentan. Esto implica la calidad. Y eso es lo que nosotros aseguramos, que la educación sea de calidad. Cuando hablamos de educación de calidad es que sea pertinente, que esté actualizada, que nos vaya explicando y mostrando las tendencias, que incluya nuevos conceptos, nociones, estrategias, ¿no? Eso es lo que buscamos. Para eso es que sea relevante, para el aprendizaje y el hacer, ¿ok? Entonces, en eso consiste la calidad de evaluación. No que le den un puñetazo al pobre residente y se tenga que ahí buscar la forma de defenderse, sino que no tenga juicios de valor, que no eh, agreda a nadie, ni a la persona, ni al estudiante, ni al paciente, a nadie, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, cuando nosotros evaluamos, lo que hacemos es planear, preparar la evaluación, los instrumentos, las personas, los espacios, etcétera, realizar la evaluación, registrar y reportar los resultados, proporcionar retroalimentación y revisar la evaluación para generar nuevas formas de evaluar o transformar ciertos criterios o transformar ciertos ítems, etcétera. Entonces, a partir de esta reflexión que hemos hecho, que quería yo recordarles, porque la evaluación es algo muy diferente a la que estamos nosotros acostumbrados. Por ejemplo, fíjense en este ejemplo, ¿no? Este ejemplo fue de una de sus compañeras que era ginecóloga, por supuesto, ¿no? Realizar un legrado de paciente adolescente. ¿Cuál es? Fíjense cómo habla los criterios de evaluación. Confirma el consentimiento informado, confirma el asentimiento informado por la paciente y tutor. ¿Cuál es la principal evidencia? El documento. ¿Cuál? El que está firmado, que hay consentimiento y hay asentimiento. ¿Sí? Otra cosa que confirma es el estado clínico de la persona. ¿Sí? Y finalmente lleva a cabo el proceso quirúrgico. El estado clínico de la persona es una lista de verificación.
Y cómo hace el de grado es la guía de observación. Fíjense cómo este resultado de aprendizaje tiene tres evidencias diferentes. Una que corresponde a competencias transversales. Está aplicando el marco jurídico, el sistema jurídico nacional, pero al mismo tiempo está evaluando el estado físico, el estado clínico del paciente para poder hacer la intervención, que cuando hace la intervención, lo que le estamos evaluando es cómo hace el degrado, es el procedimiento quirúrgico. En un resultado evaluamos tres cosas distintas de tres sistemas diferentes, del sistema jurídico, el análisis de un estado físico y finalmente cómo hacemos un procedimiento quirúrgico. En un solo resultado de aprendizaje tenemos tres evidencias distintas. ¿Ok? Y eso es cómo estamos evaluando. No le estamos haciendo preguntas sobre esto. Estamos viendo que lo hace y cómo lo hace. Está aplicando el conocimiento respecto al consentimiento informado y al asentimiento informado, ¿no? Está aplicando todo lo que implica revisar el estado clínico del paciente y va a llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. Y así es como nosotros tenemos que analizar los criterios de evaluación, el resultado de aprendizaje para determinar cuáles son las evidencias que tengo que sacar. Quiero que los que me han mandado, nada más son dos personas que me han mandado el análisis, lo revisen porque hay problemas respecto a esto. No hay una sola evidencia. Aquí hay tres. Bueno, hay casos en que hay una sola, por favor. No, nada es categórico. Hay una sola evidencia, a veces hay dos, a veces hay tres y a veces hay más evidencias. Pero en este caso, en este ejemplo, nada más tenemos dos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a dejar esta presentación por la paz y vamos a hacer un ejercicio que se va a tratar de estos dos resultados de aprendizaje de Luis. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar el resultado de aprendizaje de Luis a la hoja que tenemos de análisis de los resultados. Entonces, aquí vamos a poner su resultado de aprendizaje y los criterios de evaluación los vamos a poner acá. Creo que son cuatro. Ujú. A ver, voy a irme acá. Uno, dos, tres, cuatro, sí. Son cuatro. Ok, entonces, aquí tenemos un resultado de aprendizaje. Vamos a poner, a ver. Es que para que le quede bonito a Liz su desarrollo. Ah, se me vino acá. Bueno, le vamos a quitar unas estas para que quede más observable en una sola página. Aquí le vamos a poner Luis y vamos a trabajar. Pero hay un solo resultado aquí, entonces vamos a poner, acuérdense que este es Luis y es el módulo introductorio. ¿Ok? Y es la versión uno. Ah, no quería que me pasara esto, pero me volvió a pasar. Ahí ya. Entonces, vamos a ver que
tenemos varios resultados de aprendizaje en este módulo. No, tenemos dos nada más. Ok. Entonces, aquí vamos a poner este otro resultado de aprendizaje. Ujú. Quiero ver cuántos son. Son tres nomás. Ujú. Ahí son tres. Uno, dos y ya. Entonces, vamos a ver que en el caso de este módulo solo tenemos este, dos resultados de aprendizaje, ¿ok? En el módulo introductorio. Pero vamos a ver ahora qué dicen estos resultados de aprendizaje. Analiza las características genéricas de la geriatría y las diferentes disciplinas que intervienen en la atención del geriátrico, ¿no? O sea, de un paciente geriátrico. Ok. Esto analiza las características genéricas de la geriatría. Eso, ¿cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace esta actividad? Lo hacen en situación de aprendizaje, ¿no? ¿O no? Ay, Sí, sobre todo en la valoración preoperatoria. ay, gracias, Luis. Ajá. Estaba yo inventando porque no. ¿Por qué no me escribe aquí? Ujú. Lo hace, dijimos, en la. En la valoración geriátrica integral o en la interconsulta que se solicita. Pero en esencia es la valoración preoperatoria la que se hace, ¿Y por qué no en me... este caso del programa. A O no ver. debe ser por el color Ay, de la sí da pluma eso. Claro, mira qué lindo. Ujú. Situación. A ver, entonces lo hace en la valoración preoperatoria. preoperatoria. Ok, ahí es donde va a darse cuenta de cuál es la división de los grupos etarios al cual corresponde el paciente, va a comprender el lenguaje técnico de la especialidad porque está haciendo la valoración preoperatoria, ¿no? Sí, 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 es correcto. Ok, Sobre todo que son conocimientos previos que ya debe de tener el aprendiz, que en el paciente geriátrico se divide acorde al grupo etario de determinada edad, y en cuanto tengamos un paciente de determinada edad, lo asignaremos a ese grupo y es donde se asienta en la nota preoperatoria o en la valoración preoperatoria. ok. Entonces, esto lo puede hacer así, pero identifica las diferentes disciplinas que intervienen en la atención geriátrica. Cuando él está haciendo esta valoración, sigue siendo válido que pueda decir, ah, mira, aquí necesita el cardiólogo, o no necesita ninguno, o no, mira, necesita el cardiólogo, pero porque tiene presión alta, pero además tiene problemas reumáticos. ¿Puede decir eso en la valoración preoperatoria? Sí, ¿O qué más sí, necesita? sobre todo, tanto en la evaluación preparatoria se determina el riesgo que pudiese tener este evento quirúrgico, considerándose todas las aristas, desde los fármacos que toma el paciente, comorbilidades, antecedentes de importancia, eh, y alguna reacción que haya tenido previa a algún fármaco o algún procedimiento o algún tipo de anestesia que se le haya dado en algún momento dado.
Claro. Entonces, aquí tú has nombrado que en la valoración preoperatoria hay que identificar ciertos aspectos que son críticos. Riesgos. ¿Qué otra cosa me dijiste? ¿Relación a fármacos? Comorbilidades. Ajá. ¿Perdón? A eso se llama, de lo de fármacos se llama que hay que realizar algo que se llama conciliación e idoneidad farmacológica. Idoneidad farmacológica. ¿Qué otra cosa es importante que en esa valoración, además de identificar todo esto, ponga atención? Em, las comorbilidades que tenga el paciente. ¿Mm? Ujú. Um, Pero también va a tener que describir los contextos sociales, va a tener que explicar los diferentes genotipos del paciente. ¿Qué son los genotipos, perdón? es fenotipo. Ah, son fenotipos. Ajá. ¿Y qué Sí, son? los fenotipos es la apariencia, la constitución física que tiene el paciente Ah, para ya. determinadas enfermedades como el síndrome de fragilidad, en donde los pacientes se ven con una pérdida acelerada de masa muscular. Entonces, a esas características que podemos evidenciar a través de la simple observación, que forma parte de la exploración física, es conforme logramos identificar ese fenotipo en el paciente. Ya. Entonces, el método que vamos a usar para evaluar aquí es la observación. ¿Ok? Vamos a ver cómo hace la valoración preoperatoria. ¿Ok? Sí. Sin embargo, fíjense lo que hicimos con Luis. Ojo, dijimos, no solamente dijimos que tiene que hacer que la actividad de trabajo donde va a poder evaluar estas dos cosas, ¿sí? Vamos a ponerla, vamos a estar destacando además cuáles son los elementos críticos que no puede dejar de tomar en cuenta, ¿no? Ujú. Aquí lo otro que tenemos que nosotros, a partir de que él identifica la conciliación y idoneidad farmacológica, ve cuáles son los riesgos que pueden existir, identifica todos los fenotipos del paciente, define si hay que, si es necesaria la intervención de diferentes disciplinas. Entonces, aquí también tenemos que poner que tiene que definir la intervención de diferentes disciplinas o Ujú. argumentar por qué no son necesarias, ¿eh? Este, eh, hay que- Se fijan que estamos caracterizando en la evaluación algunos aspectos que son críticos, que no podemos dejar de identificar. A lo mejor hay otras cosas que podemos no señalar porque no son críticas, es Con los decir, que que no puede me van a Ajá. cambiar el Para resultado, determinar si ¿no? tiene fecal o si tiene datos radiológicos sobre una apendicitis. Esto es con placas simples de abdomen, no es con ultrasonido. O el otro estudio sería una Luisito, tomografía. Luis ¿Gusta? querido, tienes prendido tu micrófono. Algo que le puede Apágame ayudar, el micrófono. porque no es que el ultrasonido no sea el auxiliar. No me escucha. Bueno, él nos está enseñando otra cosa, ¿eh? Entonces, aquí Para decimos, terminar eso, los veo con mucho gusto. decimos que estamos identificando todas las características que puedan ser
críticas. Esto les ayuda a tomar decisiones, ¿eh? O sea, no tienen que, o sea, si no lo hacen, pero ya se lo saben ustedes, está bien también, ¿no? Es una manera de análisis. Este formato nos sirve a nosotros para Son analizar, dos, ¿no? Sí. ¿no? Luis, Como una hora. Bueno, sí. Media hora, perdón. Tú dime. Para que me dé chance de terminar mi clase. Porque de... Ah, ok. cuando escuche la grabación se va a dar cuenta que no me escucha. Perdón, doctora, perdón. Es que tienes abierto el micrófono, mi amor. Sí, perdóneme. No, no te preocupes. Bueno. Sigamos. Entonces, valoración preparatoria y estamos analizando todas las cosas aquí. Pero fíjense, define la intervención de diferentes disciplinas o argumenta por qué no son necesarias. Entonces, aquí ya vamos a tener, lo vamos a hacer en una observación. Pero fíjense cómo aquí ya tenemos una primera evidencia, ¿no? El informe. Ay, no sé por qué esto está en blanco y me... Pero aquí está el formato así, doctora. Sí, Sí, si gusta parece que verlas todas, sí, también es la letra. Y en sí. conciliación va con semi, doctora. ¿A dónde lo escribí? En la tercera Ay, sí, celda. Ahí. ya, conciliación. Ajá. Ok, bueno, Perdóneme. no, no, al contrario, al contrario. Es que acuérdate que yo veo con un ojo nomás, ¿ah? Sí, no, yo lo entiendo. Entonces, No, y escribo y no necesariamente está bien escrito. Así que ustedes con toda confianza corríjanme porque es verdad que ahora estoy viendo solo con el ojo derecho. Con el ojo izquierdo veo doble, entonces me impide ver muchas cosas. Pero no se preocupen, ustedes corríjanme, para eso están. Entonces, aquí tenemos un informe, ¿no? O sea, es un registro, pues más que un informe, es un registro. ¿No? De cosas que no van a, no aparecen porque no son necesarias, pues. ¿No? Pero lo tienen que registrar porque ustedes cuando evalúan no saben por qué fue que no hizo eso o por qué no lo recomendó, ¿no? Entonces los registros de situaciones no, obligatorias, pues o necesarias, o etcétera, ¿no? Después, van a tener que tener, la otra evidencia va a ser el hecho de que ustedes hagan la simulación o en situación de trabajo, la evaluación. No tiene que ser simulado porque, o sea, digo, si no tienen paciente, la simulan. Yo tengo varios videos, ¿no? En que hacen la simulación de un paciente. Eh, y una vez hicieron una simulación con un paciente y un residente era el paciente y estaba más nervioso el doctor porque el residente era su paciente. O sea, eran dos residentes, no se atrevía a examinar al residente que estaba ahí sirviéndose de ¿cómo se llama? Como sirviendo de paciente. de Bueno, modelo. de modelito, ¿no? Ajá, es correcto. Estaba todo nervioso. Es que era una chava y no la quería ni tocar, ¿no? Nosotros Ah, nos ok. reíamos porque, no, pero tú hazle los exámenes, hombre, no importa. No, entonces, bueno, aquí vamos a tener una guía de observación y aquí vamos a tener el registro, pero vamos a tener, por ejemplo, un video, ¿no? De que está haciendo la sesión de valoración preoperatoria. Ahora, si el paciente les permite, pues lo filman con el paciente. Si el paciente no lo permite, porque ahí sí que hay que ver ese tipo de cosas, si el paciente no lo permite, bueno, ustedes hacen un registro, ¿no? Que se hizo tal valoración preoperatoria y hacen un registro, ¿no? Entonces, no necesariamente, pero ellos sí permiten, ¿eh? Un registro de cómo hicieron la sesión. Esa es la evidencia, esos son los tipos de evidencias, ¿no? Pueden ser fotos, pueden ser X.
Y aquí están los instrumentos o guías de observación. Ahora, fíjense cómo tenemos estas evidencias. Todas estas evidencias que estoy marcando son directas, todas. Pero a ustedes dicen, ay no, a mí me cae que este residente no hizo todo bien. Entonces, pueden pedir evidencia indirecta. ¿A quién? Al paciente. Pueden pedirle la opinión de cómo lo atendió, qué le explicó, qué no le explicó, qué le preguntó, etcétera. Pero también puede ser a un colega, a otro residente, ¿no? O puede ser que el maestro, ¿no? El facilitador decida hacer un comentario respecto a esa persona que necesita más práctica en tal cosa, que puede, hace muy bien el trabajo técnico, pero es muy tímido y necesita tener más relación con el paciente. Es decir, ustedes pueden hacer eso, ¿no? Y además pueden hacer una complementaria, que es alguna pregunta que ustedes puedan considerar que en este momento es importante. ¿Qué cosa podría ser importante, Luis, que no aparece en estas evidencias? Por ejemplo, el riesgo que se le da al paciente, el riesgo anestésico quirúrgico, Ujú, que aquí como tal, nosotros no lo evidenciamos. Bueno, sí lo evidenciamos a través de la exploración física, pero no entregamos un producto más que la valoración. Y en la valoración impresa ya ahí es donde se encuentra. Pero la habilidad que pueda tener el clínico respecto a determinadas scores o parámetros que evalúa, eso sí difiere un poquito. Está más o menos estandarizado. Pero, por ejemplo, hay algunos médicos que se inclinan más por unos scores que por otros. Y eso hace que una valoración esté un poquito más complementaria que otra, o también lo que suele ser muy atípico es el tipo de cirugía que se le va a hacer. No es lo mismo una cirugía menor que una cirugía mayor, y también ujú. el tipo de cirugía, porque no es lo mismo que se haga una cirugía de encéfalo a una de Ya, tórax o a una de abdomen, ya, por muchas cosas en cuestión de hemodinamia, que son cosas que, a pesar de que se quiera, se desee estandarizar un formato, habrá algunos asegúnes muy peculiares en cada una de esas ejemplos que he comentado, que claro. pueden conllevar a que no se puedan evidenciar algunas cosas, más que justamente en el mismo momento de la valoración que tengamos con el paciente. Ok, muy bien. Entonces, aquí en la guía de observación, bueno, aquí pues, ya dijo Luis algunas cosas complementarias que ustedes le pueden preguntar, ¿eh? Hacer preguntas. Pero en la guía de observación, ojo, vamos a tener que integrar elementos que dice aquí de los criterios de evaluación que están en este otro resultado, como por ejemplo, que explique los fenotipos, que describa las diferentes disciplinas que pueden intervenir. Los, en qué momento puede explicar los fenotipos, Luis? Aquí, en la valoración, la puede explicar. Sí, ahí en la valoración es donde se puede determinar Le las puedes hacer características. puede- puedes hacerle preguntas respecto a fenotipos. Eh, no, idealmente lo que se hace es, bueno, sí se le pueden hacer preguntas, pero realmente identificar un fenotipo es a través de la observación que uno ve o de las características físicas Ah, que tiene el ok, paciente. ok. Entonces es Entonces algo va más en de la guía. observancia. Así Ujú. es. Va en la Por guía. ejemplo, para síndrome de fragilidad vemos sarcopenia. Entonces vemos que es un paciente que perdió la masa muscular, que ya tiene más laxitud en sus tejidos de la piel, del tórax, extremidades.
Eh, y también desde el punto de vista bioquímico, algunos valores específicamente de como las proteínas van a estar disminuidas. Entonces ya de ahí nos empezamos a dar, o el paciente también puede presentar anemia, y esto también son otros datos que podemos tener en cuenta de las características que pueda tener un paciente con un síndrome de fragilidad. Ok. Entonces, aquí lo que necesitamos, el instrumento que necesitamos dos cosas para hacer este instrumento. Esta guía de observación, ¿no? Ah, aquí son dos instrumentos, ¿eh? Es el registro de las evidencias, registro de evidencias complementarias. Hay un formato, se los voy a mostrar, donde ustedes registran las preguntas. Ahora, es tan fácil como grabarlas, ¿eh? O sea, Ah, ok. también pueden grabar las preguntas, no necesariamente tienen que hacer un documento, ¿no? Graban La entrevista. claro, graban la entrevista nada más, ¿no? Eso no es un Ah, problema. O sea, acuérdense que la tecnología les tiene que servir para evaluar también, ¿no? bueno, Así que eso sí. no, esto, podemos poner otro tipo de evidencia directa, es una grabación, ¿no? Ah, ok. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense cómo aquí vamos a necesitar cómo se hace una valoración preoperatoria. Esa es la información fundamental que nosotros necesitamos. Y además, aquí lo que van diciendo, ¿no? O sea, lo que establecen, sí, señor, lo que establecen estos criterios de evaluación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir identificando. Por eso les recomendamos que hagan esto. Si no, no es obligatorio. A mí me parece que tenemos que tener, fíjense todo lo que sacamos con Luis aquí de estos dos resultados de aprendizaje, ¿no? Digo, está todo anotado arriba, pero lo estamos tomando en cuenta qué había pasado con esto, ¿no? Entonces, de aquí ustedes ya pueden hacer. Incluso poner otros resultados de aprendizaje y decir, a ver, ¿hay alguna relación? Ah, mira, nos sirve esta guía de observación. Ah, porque la valoración preoperatoria, ándele. Entonces, aquí, por ejemplo, en los resultados de Luis, en los resultados de aprendizaje, dice que realiza la valoración geriátrica integral, pero déjenme ver si acá. Aplica escala. Fíjese, doctora, que ahorita, perdón porque ando de allá para acá, pero justamente todo esto empata más con esa, bueno, es la valoración preoperatoria, pero un documento previo a él es la valoración geriátrica integral. Y entonces gran parte de esto que hemos evidenciado en el documento deben, no pueden, sino deben de ir en ambos documentos, tanto en la valoración geriátrica integral como en la valoración preoperatoria. Ándele. Entonces, ajá, ajá. Turum, tutum. Entonces, este lo tenemos que poner. Fíjense cómo es de otro módulo, ¿eh? Atención, esto es de otro módulo. Sin embargo, sin embargo, lo podemos poner, aunque sea de otro módulo. ¿Por qué razón? Por lo que acaba de decir Luis. Para hacer lo otro tiene que contar con esto mismo, pues. Y no lo vamos a evaluar dos veces de la misma cosa. Lo que hacemos es juntar los resultados de aprendizaje. Ah, me faltó uno. Perdón, perdón, perdón.
Me faltó este. Ajá, aplica la clima. Y, y Usted, bueno, pues justamente es lo que se tiene que, bueno, lo que debemos de hacer nosotros. Uno, la valoración para cuando el paciente quizá ingresa únicamente a una atención sanitaria, independientemente si sea ajá, quirúrgico, de urgencia, consulta, lo que sea. Y ya, ya el documento de valoración preparatoria, ese sí es exclusivamente a nuestros pacientes como el Centro Médico Nacional, que ahí vemos que son principalmente para eventos quirúrgicos. ya. Ándale. Que aquí me faltan este. Entonces, ahí, o sea, lo importante que veamos aquí es cómo, aunque son módulos distintos de formación, hay resultados de aprendizaje que se interrelacionan. Y por esa razón, ay, aquí me faltaba uno. Ujú, no, creo que lo copié mal. Ahorita lo voy a copiar bien, ¿eh? Este, por esa razón es que nosotros podemos juntarlos y en una sola en una actividad que es la valoración preoperatoria, aquí puede ser la valoración geriátrica integral, incluyendo estas dos valoraciones. Ahí es cuando hace esto él, ¿no? Luis, que es la valoración geriátrica integral. Esas dos valoraciones, cuando hace esas dos valoraciones, tiene que cumplir con todos estos criterios, con todos, ¿no? Entonces, está realmente haciendo una valoración completa del paciente. Fíjense, realiza exploración física, lleva a cabo los interrogatorios directos, confirma que el paciente ha comprendido la importancia de la información que da. Otra cosa que tiene importante, esta unión que hemos hecho aquí con Luis, la otra que tiene importante es que aquí tiene, ¿ok? Estos dos criterios de evaluación son de comunicación, es decir, el haber unido estos criterios nos da mayor relación, por aquí había otro, ¿no? Tipo, describe el contexto, propone intervenciones, explica por qué es necesario un seminario. Ok. Hay comunicación en todas las explicaciones que él da. Entonces podemos evaluar un, con una sola o sea, con un solo instrumento de evaluación, que es una guía de observación, que va a tener elementos de acá y de todos los criterios, cómo nosotros podemos observar que esto se está haciendo con una sola acción, ¿no? O sea, la valoración geriátrica integral es parte de la valoración preoperatoria. Antes de operarlo, tengo que hacerle al viejito, le tengo que hacer toda una evaluación completita de órganos, etcétera, eh, fenotipos, características sociales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener, acuérdense, y que no les llame la atención, porque acuérdense que les mostré la vez pasada algo que les voy a volver a mostrar hoy, que es, no, no es de este, perdón. El de este charco, es el charco. Me parece que es esta guía de observación.
No, no es esta, perdón. Déjenme buscarla. Ujú. Es este. Aquí hay una guía de observación que lleva a cabo todo de Miguel Charco, de que me buscaron Don Miguel, que lleva a cabo toda la, cirugía de un trasplante. Y está completita. Mira, aquí hay una de exploración física del paciente. Fíjense que tiene, registra los hallazgos, la nota médica, practica la palpación de la articulación temporomandibular. Ah, es que esta es de una otorrino. Pero fíjense cómo hace todo eso. A ver, ¿dónde está la de Don Miguel? Que es no larga, larguísima. A ver, esta creo que es. Ah, no, este es de Enrique Pairó. Esto también es de la especialidad de toracoscopía. Fíjense cómo en una guía de observación todos los ítems que van poniendo y van centrando varias cosas, ¿no? O sea, no es solo un hecho, sino todo lo que implica, ¿no? Comprueba la inexistencia de lesiones, reconoce con la palpación tales y tales cosas, emplea e identifica los materiales tales, ¿no? O sea, todo lo que va mostrando. Ah, que había aquí una cosa. Coloca y prepara los materiales de aerostasia y sello. Y va diciendo todas las características que tiene que nosotros no decimos cuando estamos haciendo los resultados de aprendizaje o no decimos en el estándar que estamos tomando en cuenta, pero sí lo decimos cuando lo evaluamos, porque esto se lo tuvimos que enseñar. Es decir, cuando Luis va a enseñar, la valoración geriátrica integral, tiene que decirles que aplique la clinimetría. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la que corresponde en relación a qué estado clínico? ¿Cómo realiza la exploración física del paciente? ¿Cómo se realiza? Aquí, en el programa de Luis, eso debe venir en los ejes temáticos. ¿Cómo se aplica una clinometría? ¿Cómo se realiza la exploración física? Porque si yo lo estoy tomando en cuenta como un criterio de evaluación, se lo tengo que enseñar. O sea, no puedo evaluar algo que yo no he enseñado. ¿Sí? Entonces, para evaluar, me fijo en esto, pero tengo que tener el elemento de haber implementado la formación en eso. Entonces, hay otro detalle en este instrumento. Aquí, cuando ustedes van viendo esto, que es crítico, ¿no? Van diciendo, ah, no, mira, en la evaluación, en la evidencia directa, debe haber un registro, vamos a tomar un video de que hizo todo esto, que analizó los riesgos, que analizó la conciliación e idoneidad farmacológica, que dio todos los elementos de comorbilidades. Ah, bueno, esto se lo tengo que enseñar. Esto no se me puede pasar. Todo esto lo tengo que enseñar. Esa es la gracia que tiene este instrumento. Les ayuda a ustedes también a sacar ejes temáticos, ¿no? Porque como van a evaluar, van a decir, chin, ¿se lo enseñé? Ah, mira, en este resultado tengo que enseñar tal cosa. Acá en este resultado tengo que enseñar esta otra, ¿no? Por ejemplo, es crítico en esta actividad de trabajo, es crítico, ¿no? Que haga la definición de las diferentes disciplinas que van a intervenir, ¿no? Y también es crítico que ustedes vean que tanto en la valoración geriátrica integral como en la valoración preoperatoria tiene una relación con el paciente.
y por lo tanto tiene que comunicar ideas e información. Es decir, tiene que aprender a establecer una relación con el paciente y a comunicar ideas e información y a registrar información. Entonces aquí yo me voy dando cuenta cómo es que tengo que hacer este proceso, ¿no? Tengo que enseñarle tal cosa, tengo que, describe los contextos sociales, ¿qué significa eso? ¿No? Este, aquí también en la parte de comunicación y de solicitar información, se preocupa de valores de inclusión y se preocupa de contextos, porque no le van a enseñar solamente a hacer la valoración geriátrica o la valoración preoperatoria, que es casi, casi lo mismo, ¿no? O sea, digo, aquí es para ya para operarlo, pero antes de cualquier cosa tienen que hacer un estudio totalmente integral del paciente. Bueno, pero cuando ustedes hacen eso, se están comunicando con el paciente, establecen una relación. Por ejemplo, este, eh, he tenido dos mamás en mi vida, una en México y otra en Chile. Y mi mamá de México, pues ya estaba muy adulta, mayor, tenía 87 años, y se cayó en Tepoztlán, se tropezó con una piedra y se cayó. Y se quebró la cadera. Entonces la llevamos al IMSS. Ella tenía un hijo nada más, varón. Y yo pues era su hija adoptiva y yo me preocupaba de las cosas porque a ella no le gustaba, fíjense, ¿no? No le gustaba que su hijo la atendiera en ese tipo de aspectos. Y entonces la llevamos al IMSS y la pusieron en una camilla de metal para bañarla, una cosa que se me hizo terrible, ¿no? Y ya todas las señoras ahí en público, imagínense geriátrico, o sea, una señora de 87 años que tiene una cultura totalmente distinta, ¿no? Que la metan a una sala llena de mujeres desnudas y pues no, estaba la pobre, lloraba por eso. Entonces me llamaron a mí y yo inmediatamente fui y le pedí una sábana, la tapé, le fui ayudando a que la bañaran, etcétera. ¿Por qué? Porque las enfermeras, pum, las pusieron. Hay que entender a las enfermeras, son miles de pacientes que están así. Pero imagínense la situación. O sea, eso causa una depresión y además el dolor y etcétera. Entonces, hay que tener ciertos cuidados en la atención del paciente geriátrico. Digo, yo no se los tengo por qué explicar, Luis es experto en eso, pero les cuento esa experiencia, ¿no? O cómo mi mamá no quería que mi hermano era el que estaba a cargo, mi mamá tenía 94 años cuando murió, y mi hermano era el que estaba a cargo, porque pues vivía en Chile, ¿no? Entonces, cuando yo iba a visitarla, iba todos los eneros a verla. Ella vino hasta que tenía 87 años y ya después no quiso venir más, entonces yo iba a Chile y me quedaba con ella todo el mes de enero. Y fui y me dijo, es que yo no quiero que tu hermano me bañe. Y entonces no quería bañarse. Entonces yo le dije, no, mamá, no hay problema, vamos a contratar una persona que te ayude. Y le contratamos una enfermera, ¿no? Pero ella, ¿por qué? Porque pues a esa edad, pues ¿por qué tu hijo varón va a hacer eso? ¿No? Son pequeñas cosas que son muy importantes para la salud de la persona, ¿no? A los 94 años, pues, y nunca, ninguna mamá quiere que su hijo la vea desnuda excepto cuando son chicos y les enseñas a bañarse, y entonces ahí yo sí metía a mis hijos al baño y les enseñaba a refregarse y a todo y nos bañábamos juntos. Pero ya cuando tienes 94 años, pues no estás enseñándole a bañarse a tu hijo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí es donde nosotros
Este es un cambio en la formación. No solo le enseñamos la disciplina, también le enseñamos la relación con el paciente, cómo se debe construir, cómo se comunican ideas e información, cómo se registra, cómo se aplican los valores de inclusión, cómo respetamos esos contextos, esos valores culturales, etcétera, ¿no? Cómo son importantes los contextos sociales. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Chiapas con los médicos de nutrición, ¿no? Habían una chica que decían, es que no se bañan. Y yo le decía, no, no se bañan, efectivamente, porque viven en los altos y tienen que acarrear agua. Y para acarrear agua son 2 kilómetros. Entonces ellos se bañan en el río y después llevan las cubetas en los palos. No, no pueden, o sea, llegan a la casa ya con los pies sucios, pero no pueden usar esa agua para volverse a lavar. No es que sean sucios, es que no hay condiciones. El contexto no lo permite. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tomarlas en cuenta cuando estamos atendiendo al paciente. Por eso esta formación les solicita que en la evaluación y en la formación, en los resultados de aprendizaje y en los contenidos con que van a trabajar y van a enseñar a hacer estas cosas, incluyan conocimientos para métodos de comunicación, formas de relación, etcétera, con los pacientes, formas de comunicar, formas de tomar, de incluir al paciente en la toma de decisiones. Por ejemplo, si hay una cirugía, y el paciente no quiere que se le quite un órgano, hay que aprender a ver por qué ese paciente no quiere eso. A lo mejor es una cultura, a lo mejor es una cuestión religiosa, a lo mejor es miedo, a lo mejor es, por supuesto, generalmente es ignorancia, ¿no? Es decir, puede ser muy letrado, pueden estar ustedes operando a un doctor en filosofía o en física o en matemática, pero no tiene idea de medicina, pues. ¿No? Entonces, la ignorancia puede ser en diferentes tipos. Para eso les sirve el instrumento, para ir viendo además qué otras cosas deben ustedes enseñar cuando están analizando las actividades de trabajo. ¿Qué es crítico? ¿Cuál es la actividad de trabajo? Eso fue lo que hice yo hoy. Identificamos la actividad de trabajo y fuimos viendo cuáles elementos eran críticos en esa actividad de trabajo para tener claro qué es lo que tenemos que evaluar y con qué métodos y cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Para eso fue que hice esto. Esto después me sirve a mí para generar este instrumento de evaluación, ¿no? Aquí yo pongo los 3 resultados de aprendizaje que tenía acá. Perdón, este no es. Me disculpo, me disculpo, me disculpo. Pum, pum. Este tampoco es. Este es el trabajo de una colega. Este lo vamos a cerrar. Ujú. Se me perdió. Se me perdió. Acá están los resultados de aprendizaje de Luis. Perdón. Entonces, aquí tenemos este resultado de aprendizaje. Entonces, aquí le borramos esto y aquí le borramos esto otro. Ya tenemos un resultado y acuérdense, son resultados de 2 módulos diferentes. ¿Ok? Con una sola actividad vamos a evaluar 2 módulos distintos. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? No, sí, claro. Para que después no le vuelvan a evaluar al pobre fulanito, fulanito de tal, lo mismo que ya le habían evaluado, pues.
Ah, sí, es que acá está ahí. Ahí. Bueno, y entonces, o ustedes mismos sacan, y dicen, ah, mira, en tal, aquí está el registro, ya no necesito evaluarle eso. Porque uno a veces separa las actividades, pero las separa para cuestiones, eh, ese es el problema de separar la formación, pues. ¿No? Que separan la formación, pero realmente son cosas que van unidas, ¿no? Fíjese cómo descubrimos que hay un resultado de aprendizaje que tiene que ver con el mismo, ¿cómo se llama? Con las mismas necesidades de aprendizaje de otro módulo. ¿Por qué? Porque separaron los resultados en módulos por efectos de organización, pero no porque los contenidos sean diferentes. Y eso te indica que en un módulo tú puedes organizar muchas más cosas. Te está diciendo que no está bien organizado el módulo también, ¿ah? Entonces pueden cambiar la organización de sus módulos. A lo mejor en la introducción, ok, esto lo vamos a poner así. A lo mejor en la introducción podemos tocar la valoración geriátrica, ¿no? Como lo hicimos aquí. Y después podemos volver a, cuando hablamos ya específicamente de este tipo de valoración, podemos volver a la evaluación que hicimos introductoria, ¿no? ¿Ok? Ya quedó bien bonita la hojita de Luis. Ok. ¿Qué más nos sirve de esta actividad que hicimos aquí? Las evidencias, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de evidencia que vamos a sacar? Aquí vamos a ponerlas acá. ¿Cuáles son los productos para Luis? Estos. ¿No? Va a tener una evidencia directa que es el registro de situaciones que no son obligatorias, pues, pero que pueden darse, ¿no? Por qué pasó tal cosa, etcétera? Después va a tener un video o cualquier otro tipo de registro que se haga, esto lo tienen que ordenar, ¿eh? Después va a tener una indirecta que es un comentario de un paciente o de un colega y después puede grabar las preguntas que tienen los riesgos y los tipos de cirugía, etcétera. Entonces, para hacer esto, en realidad, él como productos va a tener la guía de observación, el video de la valoración, cualquiera de las dos valoraciones, ¿no? El video, ¿sí? Los registros de observaciones, donde es que haga el aprendiz. Ujú, ujú. Los comentarios sobre el trabajo del aprendiz, del paciente o colegas y este
y complementarias y registro de preguntas complementarias sobre riesgos y tipos de cirugías. Si son necesarias, ¿ah? Acuérdense que eso es solo si son necesarias. Si no hay suficiencia. Si en todo lo demás se dieron cuenta que sabe esto, esto no se hace. ¿Ok? Esto es solamente, acuérdense, complementario. Y lo complementario se aplica o no se aplica. Esa es la toma de decisiones del evaluador. Considera que no hay suficiencia en la evaluación. Pero con todo lo que hizo este pobre, claro que hay suficiencia, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, lo dejamos ahí para que sea el evaluador el que tome la decisión última. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora aquí vamos a poner el propósito de la actividad. Siempre, siempre el propósito de la actividad, de cada actividad que ustedes hagan, es no, es la, con, evaluar el desarrollo de las competencias necesarias para realizar las valoraciones. No, no. Ya para integrar, mm, integrarse a la especialidad de pediatría. Tú le corriges, Luis. Es decir, estos elementos, todos estos resultados es para formar a un especialista en geriatría. Creo que aquí es un anestesiólogo en geriatría, pero Luis lo va ¿cómo se llama? A redactar bien. Pero lo que les quiero comentar es que esto siempre los propósitos de las actividades, unas son para desarrollar las competencias tales y en este caso es para evaluar el desarrollo de las competencias, ¿no? Es decir, que puedan aplicar, aplicar los aprendizajes en las valoraciones del paciente, ¿sí? Eso es lo que le van a evaluar ustedes. Y después vienen las actividades. ¿Ok? Entonces, ¿qué actividades tienen que hacer ellos para poder lograr estos resultados? Y esas actividades las estuvimos analizando ampliamente acá. Por lo tanto, eso son lo que tiene que poner Luis. Tiene que poner qué actividad. Ah, la actividad va a ser una valoración geriátrica y una valoración preanestésica. Y ahí se tiene que fijar en los riesgos, en la conciliación, se tiene que identificar los fenotipos, tiene que darse cuenta que hay una relación con el paciente, que tiene que comunicarle ideas, que tiene que tener paciencia con el paciente, etcétera. Todas esas actividades son las que tienen que poner acá. Realiza la valoración preanestésica, tiene cuidado en tener las herramientas, llena el expediente, bla, 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 hace la exploración física, etcétera, ¿no? Eso es lo que le van diciendo aquí, porque finalmente, y después perdón, en la actividad de ustedes, fíjense la que tienen ustedes para ustedes, dice criterios de trabajo
y después dice criterios de calidad. Lean sus actividades de evaluación y vean esto para que ustedes puedan definir cuáles serían los criterios de trabajo que ustedes le están recomendando a sus este, aprendices y qué criterios de calidad ustedes van a transmitir para ellos, ¿no? O sea, qué criterios de calidad les exigen ustedes respecto a la entrega de sus resultados, ¿ok? Entonces, así es como vamos a hacer las evaluaciones. Esta la tiene que completar Luis y tiene que hacer las otras que le corresponden, pero hice esta con él aquí porque es el único que está, además. No, porque estoy tomando cada vez una evaluación diferente de los trabajos de ustedes. La próxima sesión podemos hacer instrumentos con otro trabajo de ustedes. Si ustedes me hacen una actividad de evaluación y me proporcionan las fuentes de información que tienen que ver, por ejemplo, aquí Luis necesita una fuente de información. Aplica la clinimetría. Esa fuente de información la necesitamos, ¿no? A lo mejor esta es una guía de observación diferente. A lo mejor no todo va en la misma guía. A lo mejor necesitamos que acompañe una lista de verificación. Eso solo lo vamos a ver cuando ya tengamos los instrumentos de evaluación. A lo mejor no necesariamente nos aparece en el primer análisis que hagamos. Sí, a lo mejor nos aparece después. Pero ¿por qué hacemos esto? Para que los instrumentos de evaluación tengan las características que se requieren. Y aquí nosotros también podemos ir anotando en un espacio donde ustedes quieran, porque este es un instrumento que nosotros usamos para nosotros, ¿no? Las fuentes de información que ustedes creen que deben reconocer. Yo lo que hago es que las pongo al final, ¿no? Aquí siempre pongo referencias y pongo de dónde voy a sacar las cosas, ¿verdad? Pero ustedes pueden fuentes de información o como quieran llamarle. Y van poniendo aquí, no se te olvide la lista tal, no se te olvide tal, etcétera, que va a ser la fundamental para enseñar, pero también para evaluar. ¿Ok? Las mismas fuentes de información que ustedes utilizan para diseñar sus instrumentos de evaluación tienen que ser las que estén en la bibliografía de su plan de trabajo. Eso es lo que ustedes les van a tener que enseñar. ¿Ok? Entonces, queda totalmente completo el proceso de esa manera. Bueno, voy a dejar hasta aquí esta sesión porque me parece que es suficiente información como para que ustedes hagan este ejercicio. Esto, archivo, guardar como. Ujú. Voy a guardarlo. Eso lo vamos a guardar ahí. Esto, junto con el video, cuando ya esté editado el video, este documento más este ejercicio que hemos hecho hoy, se los voy a poner en el chat, ¿sí? Para que no solo a Luis, sino a todos ustedes, para que ustedes lo tengan cuando están viendo el video, tengan el ejercicio y puedan darse cuenta de más cosas. Cuando uno lo tiene así como que en la mano, es más fácil comprender, ¿no? Entonces, ahí Luis va a poner las actividades. Yo les recomiendo,
les recomiendo que vean la evaluación de ustedes. Se las voy a volver a repetir ahí. Ya la tienen en el chat, pero se las voy a volver a repetir en el chat junto con esto, porque si ustedes ven la evaluación que ustedes deben hacer, este, a ver, un momentito. Por aquí estaba la evaluación. Ujú. Esta es la actividad de evaluación que ustedes tienen que ver. Esta es la que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Fíjense, comprender los principios, métodos y tipos de evaluación. Y aquí dice, para lograr el resultado requiere hacer los siguientes pasos. Analiza los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que integran su programa. Elabora un cuadro comparativo sobre métodos de evaluación. Define los métodos y actividades de evaluación para aplicar en el curso. ¿En cuál curso en el que están diseñando? Identifica cuáles son las ayudas prestadas a los estudiantes en su aprendizaje. Porque está hablando de lo que dicen los criterios. Aquí están los criterios de trabajo. El documento puede elaborarse en grupo de manera colaborativa, sin embargo, ta, ta, ta. Y aquí están los criterios de calidad. Usted es responsable de su aprendizaje. Verifique los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje. Fíjense cómo en esta actividad se está diciendo todo lo que tienen que hacer. Y aquí los productos que deben demostrar. Nosotros no ponemos evidencia directa, indirecta y complementaria porque ya sabemos eso y no estamos en el proceso de aprendizaje de la evaluación. Pero a ustedes yo se los recomiendo para que tengan, para que se vayan, para que vayan facilitando su propio aprendizaje. Es por eso que se los recomiendo. ¿Ok? Entonces, aquí está también, ya se la guardé a Luis, lo voy a checar y se los mando a ustedes junto con el- las actividades que les estoy mencionando. Por favor, por favor, les pido que eh, tengan reuniones con nosotros. Este módulo es bastante complejo. eh, es el cambio fundamental de la formación, de este proceso pedagógico, es el cambio fundamental que ofrece la evaluación, ¿no? Es realmente de los cambios más importantes. Entonces, queremos que quede muy, muy claro el proceso, cómo se hace, por qué se hace así, qué es lo que se está evaluando, qué condiciones tenemos que tener para evaluar, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, van ustedes construyendo sus instrumentos con su proceso primero de evaluación y la próxima sesión quisiera que ustedes me mandaran algunas actividades de evaluación, es decir, esta parte donde ya han juntado los resultados de aprendizaje, donde ya saben qué van a evaluar con qué, y para hacer instrumentos. Pero acuérdense que para hacer los instrumentos necesitamos no el conocimiento de ustedes, digo, sí, claro, también, pero las fuentes de información. Necesito que me den fuentes de información de dónde vamos a sacar lo que la guía de observación tiene que tener. ¿Ok? Entonces, o la lista de verificación. Y no se preocupen si ahorita dijeron, ay, con una guía de observación nada más. No se preocupen, porque igual cuando los estamos haciendo, cuando estamos analizando hasta dónde llegan, etcétera, podemos decir, ah, no, aquí falta una lista de verificación. Ah, no, aquí faltan preguntas. ¿Ok? Entonces, les voy a poner en la semana, les voy a poner por ahí un instrumento para hacer las preguntas, pero eso es para sistematizar nada más. La buena noticia es que de todos estos instrumentos de evaluación que ustedes hacen y que han hecho nuestros compañeros eh, en los diferentes grupos, vamos a hacer una publicación de instrumentos de evaluación que por supuesto tienen autoría. Así es que ustedes van a aparecer todos felices y contentos
en un pequeño folleto de ejemplos de instrumentos de evaluación por competencias en medicina. ¿Ok? Porque creo que todo lo que hacemos nosotros, que es diferente, nosotros me refiero a ustedes y los facilitadores y los médicos que han propiciado esta formación, que siempre los reconozco, al doctor Calixto y al doctor Martínez, este, que se sepa que en México hay gente que ha desarrollado, ha impulsado las grandes transformaciones de la educación en medicina. Y por eso a mí me parece que es fundamental que vayamos nosotros sistematizando. Por eso yo saqué el libro que les comentaba a ustedes, o no sé si se los comenté, pero vamos a hacer una presentación pequeña del libro. Yo creo que en unos 15 días lo vamos a hacer y se los vamos a mostrar a ustedes también, porque ahí salen muchísimas cosas de las que nosotros hemos estado trabajando con ustedes. Pero quiero que también este grupo aporte para las evaluaciones. ¿Por qué? Porque van saliendo diferentes disciplinas. Y entonces es interesante ver cómo todas las disciplinas van aportando para la evaluación. ¿Ok? Pues jóvenes, muchísimas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. A Luis siempre que me está acompañando, él siempre está los sábados y Ah, y estamos en comunicación. Por favor, usen sus espacios de asesoría. La evaluación tiene complejidades. No se sientan mal porque necesitan una asesoría, ¿eh? O sea, al contrario, es un derecho. Los derechos se utilizan. Muchas gracias. claro. Gracias, doctora. Que tenga excelente día. Igualmente, Luis, gracias. Un abrazo a todos.